Imagina despertar en una habitación blanca, sin ventanas, con la sensación de que alguien ha estado dentro de tu cabeza, moviendo cosas. No recuerdas qué, no recuerdas cuándo, solo sabes que algo ya no te pertenece del todo. Así comienza realmente la historia de MK Ultra. No en un archivo, no en un despacho del gobierno, sino en la mente rota de quienes sobrevivieron, y en el silencio de quienes no lo hicieron. En plena Guerra Fría, cuando el miedo era un arma más poderosa que cualquier bomba, Estados Unidos llegó a una conclusión inquietante. Si el enemigo podía controlar la mente humana, entonces la guerra ya estaba perdida antes de empezar. La paranoia no era un exceso, era una política. Corea, la Unión Soviética, China. Nombres que no solo representaban territorios, sino amenazas invisibles. Soldados regresaban hablando de lavados de cerebro, de confesiones forzadas, de voluntades quebradas sin una sola herida física. Y en ese clima, donde todo parecía justificable, nació MK Ultra. No fue un experimento aislado. Fue un programa sistemático, frío, meticuloso, autorizado al más alto nivel, firmado con tinta oficial. Su objetivo era simple de decir y monstruoso de ejecutar: descubrir cómo controlar la mente humana. Cómo borrar recuerdos. Cómo implantar ideas. Cómo romper la identidad de una persona y reconstruirla desde cero. No para curar, para usar. La CIA no buscó voluntarios conscientes. Buscó sujetos, personas, ciudadanos, pacientes psiquiátricos, presos, estudiantes. Personas comunes que nunca supieron que habían sido seleccionadas. Les administraron drogas sin consentimiento. LSD en dosis extremas. Mescalina. Psilocibina. Barbitúricos. Anfetaminas. Sustancias experimentales, cuyos efectos ni siquiera los científicos comprendían del todo. No había protocolos éticos. No había límites claros. Solo una pregunta constante. ¿Hasta dónde puede llegar la mente antes de romperse? Algunos sujetos fueron drogados durante días, otros durante semanas, a veces sin saberlo. Un café adulterado, un vaso de agua, una sesión terapéutica, que en realidad era una prueba. Y cuando la droga hacía efecto, comenzaba la verdadera experimentación. Luces encendidas durante horas, sonidos repetitivos, frases grabadas que se reproducían una y otra vez. Privación del sueño. Aislamiento total. El objetivo no era observar, era desarmar psicológicamente al individuo. Los documentos que sobrevivieron hablan de despersonalización, una palabra limpia para describir algo brutal. Personas que ya no se reconocían frente al espejo, que sentían que su cuerpo no les pertenecía, que escuchaban pensamientos que no parecían propios. La identidad, ese hilo invisible que sostiene quién eres, se volvía frágil. Y cuando se rompe, no siempre vuelve a unirse igual. Uno de los nombres que emerge entre la oscuridad es el de Frank Olson, científico, empleado del gobierno. Un hombre que, sin saberlo, fue drogado con LSD durante una reunión. Días después, cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York. Oficialmente, un suicidio. Pero su familia siempre supo que algo no cuadraba. Años más tarde, una autopsia reveló golpes en la cabeza previos a la caída. Como si hubiera sido empujado. Como si supiera demasiado. Como si ya no fuera útil. Ese patrón se repite. Historias incompletas. Archivos mutilados. Testimonios que aparecen décadas después, cuando el daño ya es irreversible. Personas que describen lagunas mentales, terrores nocturnos, voces internas, una sensación constante de haber sido manipuladas. Y lo más inquietante, muchas de ellas nunca estuvieron oficialmente vinculadas al programa. No hay registros, no hay nombres, solo recuerdos fragmentados y una certeza incómoda. Alguien estuvo ahí. MK Ultra no se desarrolló en un solo lugar. Se dispersó por universidades, hospitales, cárceles y centros de investigación, incluso burdeles clandestinos, donde clientes eran drogados sin saberlo, mientras agentes observaban detrás de espejos falsos. El proyecto tenía decenas de subprogramas,
cada uno explorando una faceta distinta del control mental. Hipnosis combinada con drogas. Condicionamiento extremo. Técnicas inspiradas en interrogatorios enemigos. Todo valía si prometía resultados. Pero los resultados no eran soldados obedientes ni agentes perfectos. Eran mentes destrozadas, personas incapaces de reintegrarse a la vida normal. Y aún así, el programa continuó durante años. Porque admitir el fracaso era más peligroso que seguir adelante. Porque detenerse implicaba reconocer un crimen. En 1973, cuando el escándalo ya comenzaba a tomar forma, el entonces director de la CIA ordenó destruir la mayoría de los archivos de MK Ultra. Toneladas de documentos desaparecieron. Pruebas eliminadas. Historias borradas antes de que pudieran contarse. Solo sobrevivieron algunos archivos por error administrativo. Papeles olvidados en un almacén. Suficientes para confirmar lo peor, pero insuficientes para ver el panorama completo. Las audiencias del Senado en los años 70 expusieron parte de la verdad. El gobierno admitió experimentos ilegales, admitió abusos, admitió haber cruzado límites, pero nunca admitió todo. Nunca explicó el alcance real. Nunca respondió una pregunta clave. Si esto fue lo que se descubrió por accidente, ¿qué quedó perfectamente oculto? El impacto cultural fue inmediato. MK Ultra se convirtió en sinónimo de conspiración, de control invisible, de paranoia justificada. Películas, libros, canciones. El miedo a que la mente pueda ser intervenida desde afuera se filtró en la cultura colectiva, y no como ficción, como advertencia. Porque aquí está el punto que incomoda. MK Ultra no fue una teoría, fue real, documentado, aprobado, ejecutado. Si eso ocurrió entonces, con la tecnología limitada de la época, ¿qué sería posible ahora? Cuando los datos son más valiosos que el oro, cuando los algoritmos conocen tus hábitos mejor que tú, cuando la manipulación ya no necesita drogas, sino estímulos constantes, repetición, desgaste. Algunos nombres del programa nunca fueron revelados. Algunos responsables nunca enfrentaron consecuencias reales, y muchas víctimas jamás recibieron justicia. Vivieron y murieron con la sensación de haber sido usadas como herramientas descartables, como pruebas fallidas en un laboratorio demasiado grande. La pregunta no es si MK Ultra funcionó. La pregunta es, ¿qué se aprendió realmente de él? Porque incluso el fracaso enseña. Enseña qué rompe a una persona. ¿Qué la vuelve vulnerable? ¿Qué estímulos la hacen dudar de sí misma? Y ese conocimiento, una vez obtenido, no desaparece. Hoy, cuando escuchas hablar de manipulación psicológica, de ingeniería social, de guerras informativas, el eco de MK Ultra sigue ahí. No como un fantasma del pasado, sino como un precedente, como una línea que ya fue cruzada una vez, y que puede cruzarse de nuevo. Tal vez el experimento nunca terminó del todo. Tal vez solo cambió de forma. Y tal vez la pregunta más inquietante no sea qué hicieron entonces, sino si ahora mismo, en algún lugar, alguien está probando hasta dónde puede llegar la mente humana, sin que lo notes,